Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre una parálisis del tercer par. Fue un caso que vimos en urgencias con el doctor Garrido. Entonces, el paciente pues primero consultó el 5 de junio, femenina, 33 años, motivo de consulta, tengo el párpado caído. En enfermedad actual, pues la paciente ya venía remitida de consulta porque el 13 de junio presentó un accidente de tránsito con una motocicleta al colisionar con un perro, presentando un politraumatismo. Ahí fue valorada en ese momento pues en Clínica Cristo Rey, donde le realizaron un angiotac cerebral y un TAC de columna cervical que estaba sin alteraciones. La paciente refería que desde entonces pues venía con el párpado superior del ojo derecho caído y con limitación en los movimientos oculares de ese ojo. Negaba pues cualquier como otros síntomas. Antecedentes los negaba. Ya en el examen pues oftalmológico tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 20/70 sin corrección, con un pinhole de 30 en ese ojo y en el izquierdo de 20/20. La pupila del ojo derecho tenía un reflejo directo y consensual que estaba pues completamente abolido con un diámetro fotópico de 6 milímetros y en el izquierdo sí tenía pues estaba el reflejo directo conservado con un diámetro fotópico de 3,5 milímetros. En la bio, pues la verdad lo único era pues que tenía el párpado con una tosis completa, de resto pues conjuntiva, normal, córnea clara, cámara anterior formada y un cristalino transparente. En el ojo izquierdo estaba sin alteraciones, tenía una tonometría de 12. Hasta aquí pues en esta imagen vemos pues el párpado pues que estaba con una tosis totalmente. Y en este video pues vemos que la paciente pues venía con una exotropia derecha y tenía pues limitaciones tanto para la supra, a la infra y a la aducción como vemos acá pues en el video. En cuanto al fondo de ojo, pues estaba sin alteraciones, un disco rosado con excavación de 0,2 en ambos ojos, máculas sin alteraciones y una retina adherida. En ese momento, pues se le dio el diagnóstico de una parálisis del tercer par en el ojo derecho, secundaria a un politraumatismo. Se le explicó pues a la paciente pues que esa tosis, digamos, pues era esperada pues por la parálisis que tenía y se explicaba también pues que por el accidente reciente pues había que esperar una recuperación pues como progresiva de meses para considerar más adelante pues un abordaje quirúrgico. Y se le entregó en ese momento una orden para un TAC de órbitas y una valoración por neurooftalmología. La paciente reconsultó el 24 a urgencias, refiriendo pues una cefalea holocraniana y un dolor retrocular opresivo en ojo derecho sin otros síntomas asociados. Decía que venía tomando el tramadol, pero pues con poca mejoría. Trajo el reporte del TAC de órbitas que estaba sin alteraciones y en ese momento pues estaba pendiente la valoración por neurooftalmología. En verdad, pues en el examen oftalmológico no había pues ningún otro cambio en comparación a lo que ya habíamos visto anteriormente, no había pues signos como de inflamación intraocular, no había papiledema, ni signos pues como de hipertensión endocraniana. Entonces pues en ese momento pues dejó igual con una cefalea y ella refirió en ese momento que sí venía igual con antecedentes de migrañas desde antes. Como pues les dije, pues no tenía ningún signo inflamatorio y pues se solicitó igual la valoración por neurología para la cefalea, estaba pendiente la neurooftalmología y valoración por ortóptica y control por oftalmología externa en un mes. Igual, pues yo revisé, la doctora Bautista pues la valoró el día de ayer, pues sin ningún hallazgo pues significativo pues en comparación a lo previo. Entonces, en cuanto pues aprendizajes, es importante pues la evaluación clínica como siempre y las pruebas de imagen que pues en este caso pues permiten identificar alguna causa pues secundaria que lo esté generando. Sabemos pues que las características que van a generar pues los síntomas pues, en la parálisis del tercer pas pues va a ser una tosis. La paciente pues puede presentar una aducción y una depresión en posición primaria de ese ojo como pues lo veíamos aquí. La aducción pues va a estar normal y va a tener pues limitaciones tanto en la aducción, elevación y en la depresión. Y en algunos casos cuando ya hay pues compromiso parasimpático pues también la pupila pues va a estar dilatada y va a haber pues una acomodación defectuosa. En los casos de que sea por traumatismo, las pueden ser causas directas o secundarias, pues a hematomas subdurales con herniación del uncus, que lo podrían explicar. Cuando se sospecha pues que la aparición de la parálisis del tercer par tras un traumatismo aparente pues sea digamos
no tan fuerte, se debe hacer pensar, pues, digamos, en otras posibilidades como un aneurisma o un tumor subyacente. Por eso, digamos, en el caso de esta paciente, se le solicitó al inicio, pues, un angiotac cuando pues, hay una sospecha de un aneurisma, pues, expansiva y más porque, pues, también la paciente presentaba afectación pupilar y, pues, disfunción, pues, en los movimientos oculares. También una resonancia cerebral y de órbitas para descartar accidentes, pues, vasculares, tumores de tronco de encéfalo y lesiones de seno cavernoso y vértice de órbita. Y ya como el tratamiento, va a ser pues al inicio observación, más que todo si se sospecha de una causa microvascular, porque pues, y puede mejorar en 3 semanas o meses, dependiendo, y ya se hablaría pues de un tratamiento quirúrgico en los trastornos de motilidad, pero pues hay que, y de tosis, pero hay que esperar pues una mejoría pues espontánea normalmente, o ya esperar de 6 a 12 meses desde el inicio pues para considerar, es como pues en el caso de la paciente que fue lo que se le explicó. Y listo, ese era el caso. Pero pues aquí llegaron a la conclusión que es postraumático. Sí, Bueno, sí señor, es traumático. Perfecto, Natalie, muchas gracias. Vale, gracias. Continuamos con Jesús, por favor. Listo, buenas noches. Hoy vamos a hablar del signo del RAFE temporal. Son unos casos que vimos con el doctor Carlos Rivera. Queríamos traerlos como para recordar muy bien sobre el signo. Esta es una paciente femenina de 63 años de edad con antecedente de glaucoma familiar. Acude a consulta con exámenes de control por hallazgos en control previo de defecto de capa de fibras nerviosas en el ojo derecho. En la vio solamente en ambos ojos esclerosis nuclear, unas cámaras amplias y la gonioscopía grado 2-3. Aquí entonces estos son los exámenes que nos trae la paciente, pues veíamos en fondo de ojo aquí el defecto de la capa de fibras nerviosas inferior con una excavación normal. Aquí en este mapa del espesor, pues vemos que se muestra aquí el defecto también de la capa de fibras nerviosas y vemos aquí en el mapa de desviación que muestra también el defecto equivalente en la parte inferior. Pues tenemos la foto libre de rojo que nos muestra el mismo defecto que se dio en el primer control y pues una foto ampliada de la relación copa-disco fisiológica del ojo derecho. Y aquí lo importante que es lo que veíamos que en el mapa de grosor de las células ganglionares muestra el signo de RAFE medio, entonces este es el que queremos recordar. Teníamos otra paciente femenina de 59 años quien fue remitida por optometría con un diagnóstico de neuritis óptica versus glaucoma y en la consulta previa tenía un apio de límites de normalidad, ángulos abiertos y acudía al control con los resultados. La biomicroscopía, nada que nos indicara glaucoma, una esclerosis nuclear, las cámaras amplias, la gonioscopía grado 2-3 y la PIO 16 y 14. Sin embargo, a la hora de realizar la evaluación vemos el fondo de ojo, una imagen pues, que nos muestra el defecto de capas de fibra que nos había visto antes, aquí inferior también. El mapa de espesor que nos muestra pues, el defecto también de la capa de fibras nerviosas inferiores aquí. Y el de desviación que nos muestra el adelgazamiento inferior en esta parte. Con este paciente, el mapa de grosor nos mostraba pues, el signo también aquí del RAFE temporal positivo, que era correspondiente también con el área afectada y veíamos en el mapa de desviación cómo los meridianos que se muestran están afectados también en la porción inferior. También vimos en esta consulta la semana pasada la paciente femenina de 71 años, quien en control de paciente crónico, pues se evidencia en el fondo de ojo un defecto de capa de fibras del ojo derecho, sin elevación de la PIO, una alteración en el ángulo o cambios de la relación copa-disco, por lo cual, por este defecto de las capas de fibras, pues, se solicitan los exámenes y los trae a consulta. Lo mismo el resto de la biomicroscopía normal, nada que nos indique, pues, fuera del defecto de capa de fibras que está cursando con una glaucoma. Entonces en esta paciente veíamos en el fondo de ojo también aquí pues muy sutil el defecto de capas de fibra, sin embargo con la foto libre de rojo se nota un poco más. Veíamos en el mapa de espesor que nos muestra el defecto aquí en la porción inferior que es equivalente también con el mapa de desviación y pues veíamos el mapa de espesores de las células ganglionares que nos muestra un signo positivo aquí también del RAFE medio respetando la porción inferior, que es equivalente con el campo visual que vemos aquí, que nos muestra un defecto arcuado superior. Y este paciente que teníamos, una paciente femenina de 64 años con un antecedente de glaucoma en seguimiento y trae exámenes de control.
Esta paciente sí tenía pues su diagnóstico y está en manejo farmacológico con buena tolerancia. Pues veíamos en ambos ojos unas excavaciones aumentadas. En el derecho no es muy claro el defecto de capas de fibras, incluso con la foto libre de rojo, sin embargo en el izquierdo sí se nota un poco más. Aquí vemos el defecto y es equivalente pues con la foto libre de rojo. Vemos en esta paciente en el mapa del meridiano que muestra pues los adelgazamientos inferiores, pues correspondiente con eso mismo, y en ambos ojos el mapa de espesor que muestra el signo positivo refratemporal en ambos ojos. Pues con el doctor decidimos traer estos casos que fue diferentes motivos de consulta y en todos esos veíamos cómo nos ayudaba el signo del RAFE temporal. Entonces recordar que el mapa de espesor pues de las fibras ganglionares utiliza una clasificación de código de color basada pues en unos sectores que puede detectar cambios estructurales tempranos, especialmente si este cambio se encuentra principalmente dentro de un sector específico. Cuando se analizan estos mapas, se convierte en un hallazgo útil para la detección de un cambio locomatoso y es una configuración escalonada en la capa plexiforme interna de las células ganglionares. Y en el RAFE horizontal, pues debido a la diferencia de los espesores entre la capa superior y los hemisferios inferiores, pues se va a dar esta configuración, que debemos recordar pues bien cómo es la radiación de estas fibras y cómo es la porción anatómica pues para poder entender el mapa. Dentro de esto, pues entonces nos queda también de aprendizaje que el mapa de grosor del complejo de células ganglionares es una prueba auxiliar útil para detectar cambios estructurales tempranos en la neuropatía óptica glaucomatosa. El signo del RAFE temporal está presente en casi todos los pacientes con defecto estrecho de la capa de fibras nerviosas de la retina, especialmente cuando la distancia angular entre la fobia y el defecto es pequeña. Aquí, como pasó con nuestros pacientes, es un signo útil para discriminar los cambios estructurales glaucomatosos de los no glaucomatosos y pues poder diferenciar de los que son defectos de la vía visual porque nos va a respetar muy bien la línea horizontal. Debemos estar muy atentos buscando también defectos de capas de fibras, aún con relaciones copa-discos fisiológicas o algún otro, o todos los otros signos de glaucomas normales, pues esto puede ser el único hallazgo para diagnosticar en algunos casos el glaucoma en su fase inicial, pues en una consulta de rutina. Muchas gracias. Jesús, una pregunta, no sé si la sepas, ¿ese mismo signo es el mismo signo de Hoyt? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Es el mismo signo de Hoyt, el de RAFE? No sé, Doc. Ya, es que hay un signo que se llama el signo de Hoyt, que creo que es lo mismo, que es ese que el defecto que uno ve en la ausencia de fibras nerviosas por un nervio óptico cuando tiene un notch o cuña, y cuando uno pone la luz libre de rojo se hace notorio, y es muy parecido a lo que vos estás diciendo, pero no lo conocía como signo del RAFE. Por eso te preguntaba si tú sabías si era el mismo signo de Hoyt que yo conocía. Listo, perfecto. Sí, lo que pasa es que Hoyt es el defecto en la capa de fibras, cualquier banda. Y el RAFE es cuando sigue o respeta el RAFE mediano. ¿Sí? Pues es lo mismo, pero pues este es más específico y está muy bien demostrado, muy buenos los ejemplos, pues. Pero sí, es la misma cosa, es ver la capa de fibras. Sí. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Tiramos con Alejandra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Aleja. Bueno, entonces el caso que les traigo el día de hoy se llama queratitis intersticial sífilis. Es una paciente femenina de 65 años. Ella consultó al servicio de córnea, básicamente por una disminución de la visión en ambos ojos, y acompañado de eso también tiene una sensación de cuerpo extraño, más o menos de unos 3 años de evolución, que no mejoraba con ningún tipo de lubricantes. Interrogando pues a la paciente, nos comentaba que muchas veces ya pues había tenido este síntoma y que no mejoraba con ningún tipo de lubricante. Encontramos en todas las historias clínicas múltiples reconsultas desde el 2018 por la misma sintomatología y siempre se trató como un ojo seco severo. En cuanto a antecedentes de la paciente, es hipertensa, toma losartán para controlarla y le hicieron una histerectomía. En cuanto a oftalmológicos, tenía una oclusión de puntos lagrimales.
Ya el examen oftalmológico encontramos una agudeza visual ojo derecho sin corrección de 20/400, que con pinfos llegaba a 20/200, y en ojo izquierdo tenía una agudeza visual sin corrección de 20/200 que llegaba hasta 150. Sus movimientos oculares y sus pupilas, pues los reflejos estaban totalmente conservados, y la presión estaba en 14 ojo derecho, 16 ojo izquierdo. Ya en cuanto a la biomicroscopía, esta es la foto del paciente, que vamos a encontrar en ambos ojos una dermatochálasis y un leve edema corneal que era profundo con un leucoma geográfico comprometiendo el eje visual. Tenía además una secreción filamentosa, un Bangerin de 4, un cristalino con opacidad nuclear de 2 cruces, menisco lagrimal disminuido y un BUT corto. Ya esta es una foto sacada pues de un artículo como un ejemplo ilustrativo para encontrar como los signos característicos de la queratitis intersticial, donde vamos a encontrar un edema estromal, como lo pueden mostrar en la foto. Sin embargo, esta es una paciente que tiene una queratitis intersticial por herpes, y también algo muy característico de la queratitis intersticial es el parche salmón. El parche salmón básicamente es la neovascularización que vamos a encontrar en estos pacientes. Bueno, se dejó con un diagnóstico de un ojo seco y una queratitis intersticial a estudio. En este momento se ordena cuadro hemático, PCR, BCG, ANAS, factor reumatoideo y prueba treponémica y no treponémica para sífilis. También se le pide una evaluación por reumatología prioritaria, pensando que iba a aparecer algo como autoinmune, y se envía su autólogo al 20%, una gota cada hora en ambos ojos por 6 meses, loteprednol, una gota cada 6 horas en ambos ojos por 20 días, acrilar en las noches, y ciclosporina, una gota cada 12 horas en ambos ojos. La paciente vuelve a la consulta con los resultados de los exámenes, donde encontramos una PCR normal con transaminasas, cuadro hemático y tuberculina totalmente normal, y lo único positivo eran las pruebas treponémicas y no treponémicas para sífilis. En ese momento reinterrogamos a la paciente nos comentó que ella hace muchos años había tenido una infección vaginal, que ella nunca fue donde el médico, sino que se automedicó óvulos de clotrimazol. Interrogamos más que todo como por lesiones vaginales, y nos dijo que sí había presentado una, pero que era como una ampolla que había reventado y que se curó sola, y pues que jamás consultó y que no había sido tratada para sífilis. Se dejó con un diagnóstico de una queratitis intersticial en ambos ojos, mayor en el ojito derecho, secundaria una sífilis secundaria. Y la conducta fue evaluación por medicina interna de manera prioritaria y penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, aplicar una ampolla semanal por 3 semanas, obviamente con previa prueba de sensibilidad a penicilina negativa, una cita de córnea en 15 días y pues continuar con su manejo para el tratamiento de ojo seco. Entonces, básicamente las enseñanzas de este cuadro que dejó fue que la queratitis intersticial es una inflamación del estroma corneal sin afectación primaria del epitelio ni del endotelio, que típicamente se va a manifestar como una secuela tardía en la sífilis congénita, que se va a observar mucho más frecuente en la sífilis congénita, pero también se puede encontrar en la adquirida, siendo menos frecuente. Tenemos que la queratitis intersticial suele ser bilateral en un 80% en la sífilis congénita y tiende a ser unilateral en un 60% en la sífilis adquirida, y que las manifestaciones oculares pueden incluir uveitis anterior, luxación o subluxación del cristalino, catarata, atrofia óptica, retinopatía pigmentaria en sal y pimienta y pupilas de Argyll-Robertson. También tenemos que siempre que se diagnostique una queratitis intersticial se debe descartar una sífilis congénita o adquirida, básicamente con el fin de prevenir una neurosífilis, que aunque esta manifestación puede presentarse como signo único en la sífilis congénita, también hay que recordar otros signos como son la nariz sencilla de montar, la hipoacusia neurosensorial, los dientes de Hutchinson, que sería la triada, o también la tibia en sable. Que existe también la fase activa, donde vamos a encontrar inflamación del estroma, pero que todavía no hay una ulceración, y podemos encontrar también uveitis anterior en esta fase, y también está la fase inactiva, donde vamos a encontrar ya una cicatrización y un adelgazamiento del estroma. También podemos encontrar los vasos fantasmas o el parche salmón, que fue el que mostré, y el último aprendizaje es que las complicaciones de la queratitis sifilítica van a incluir glaucoma, catarata y atrofia coroidea. Y este era el caso que les traía el día de hoy. Con 3 benzatínicas queda bien tratada una sífilis secundaria. ¿Ustedes quedan tranquilos con eso? ¿Si lo consultaron, lo revisaron? Sí, revisado, Doc. Ese es el tratamiento para la sífilis. Estamos acostumbrados a que la sífilis retinal pues es sífilis terciaria y requiere pues un tratamiento mucho más agresivo, pero no tenía claro que la corneal se tratara relativamente fácil.
Sí, doctor. Ese es el esquema que se recomienda por medicina interna para la sífilis secundaria. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Aleja. Continuamos con Diego. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Entonces, bueno, primero me disculpo. Cristina sufrió un accidente y necesitó hacerse un examen. Entonces, por eso no puedo estar en el día de hoy. Bueno, el día de hoy voy a presentar un caso de nebus de OTA pues, asociado a otra condición oftalmológica. Soy residente de la Universidad del Valle de tercer año. Lo primero es una paciente que tiene 15 años, de sexo femenino, pues nació en Cali y como antecedentes patológicos tiene que es diabetes tipo 1 y hepatitis autoinmune. No tiene alergias, no tiene antecedentes oftalmológicos y tampoco tiene antecedentes familiares relevantes. Su enfermedad actual es una paciente G1P0 con un embarazo de 28 semanas que se encuentra hospitalizada por una amenaza de parto pretérmino, por un embarazo de alto riesgo, en quien solicitaba valoración para hacer un tamizaje y descartar que no tenga retinopatía diabética, pues dado que en muchas ocasiones se puede exacerbar esta condición durante el embarazo. Ella refiere solo un aumento de coloración de la mácula, pues de una lesión que tiene en cara y no se refiere a síntomas oftalmológicos, niega alteraciones de la agudeza visual y niega pues uso de gafas. En su agudeza visual lejana, sin corrección, la paciente tiene 20/20 en ambos ojitos, no tiene alteraciones en las pupilas, en los movimientos tampoco, no tiene heterocromía, que es algo que no podemos encontrar en los pacientes que tienen oculodermatomelanocitosis, y lo que sí vamos a encontrar es una mácula que es hiperpigmentada de un color grisáceo azuloso, que se encuentra en la hemicara izquierda, que se extiende desde la región frontal hasta el área cigomática. Y si miramos en la biomicroscopía vamos a encontrar que tiene melanosis racial en el ojo derecho, y ningún otro hallazgo relevante en el ojito, y en el ojo izquierdo tiene una melanocitosis por 360 grados con córnea clara. No tiene lesiones en el iris, que es muy importante siempre descartar en estos pacientes, porque cuando los pacientes presentan nódulos en el iris, se relaciona con mayor probabilidad de que presente una neoplasia, un melanoma. El cristalino está normal, y también muy importante tomar la piba a los pacientes y hacerles una gonioscopia para descartar que no tengan glaucoma, que también se puede relacionar con esto. Afortunadamente su presión estaba bien y el fondo de ojo del ojo izquierdo fue difícil de realizar porque tenía pobre dilatación, que es algo frecuente que también ocurre en estos pacientes, dado que aumenta el pigmento en el iris, este no responde bien a los medicamentos que permiten la dilatación y es más difícil evaluarlos. Afortunadamente no tenía signos de retinopatía diabética y no tenía ninguna lesión en el fondo de ojo. Entonces aquí tenemos la paciente. Vamos a ver, acá tenemos el nebus que se extiende desde la región frontal, compromete la parte preorbitaria y se extiende hasta la región cigomática. Entonces, si vemos acá, aquí lo demarco de esta manera, como vemos acá, y tiene las múltiples lesiones que tienen en las esclerales, que son esas lesiones grisáceas azulosas que están comprometiendo casi 360 del ojito. Si vemos estos nebus de OTA se clasifican en varios. Este es el nebus de OTA tipo 3 porque compromete la región frontal, la preorbitaria y la parte cigomática del paciente. Si vemos acá las imágenes del ojito, entonces vamos a encontrar pues múltiples lesiones, como decía anteriormente, lesiones grisáceas, azulosas que se extienden pues por toda la parte, pues por 360 en la parte epiescleral, y que es lo más importante que debemos reconocer, que es la melanocitosis ocular. Entonces esta paciente, ¿qué diagnóstico se le hace? Es una paciente que tiene una oculodermatomelanocitosis ocular. Es muy importante este número, 1 en 400, porque es el riesgo que tienen los pacientes de desarrollar pues el riesgo que es en el que se encuentran de los pacientes de que tienen una neoplasia intraocular por un melanoma, sea uveal o sea intraocular. Entonces el tratamiento que se le dio, se comentó al paciente con el servicio de oftalmología oncológica y la idea era realizar una resonancia magnética contrastada con cortes de 1.5 milímetros, supresión grasa y contrastada con gadolinio, hacerle una ecografía ocular de ojo izquierdo, se le pidió valoración pues, por oftalmología oncológica, se inició un protocolo de seguimiento directamente y también se debe solicitar una valoración por dermatología porque esos pacientes en muchas ocasiones pueden desarrollar un melanoma de la piel y las características de ese melanoma no son como iguales a un melanoma que se desarrolla en una zona que no tiene lesión. Entonces no se basan en los criterios de ABCDE del melanoma, sino que hay que mirar siempre la lesión para poder establecer o categorizarla. Adicional a eso también es importante mirar si tiene síntomas neurológicos los pacientes porque en muchas ocasiones también se pueden relacionar esta presentación de caso con una neoplasia intracerebral y pues los pacientes tienen pues una mayor cantidad de síntomas. ¿Cuál fue la enseñanza de este caso? Desafortunadamente, como hay poca
hay poco conocimiento por parte de algunas especialidades, no le dieron importancia a este hallazgo que le dimos a la paciente, entonces a la paciente se le dio salida sin realizarse ningún examen y tampoco ha vuelto pues al servicio de oftalmología a pesar de que le dimos las órdenes y le dimos, pues, les iniciamos pues la idea era iniciar el protocolo. Entonces acordarnos que estos pacientes tienen riesgo de melanoma intraocular de 1 en 400, que tienen un riesgo de glaucoma de 10.3 desarrollar, que requieren un seguimiento de por vida por el riesgo que tienen de desarrollar una neoplasia intraocular, y que esta pigmentación no solo aparece al momento del nacer, sino que puede ir desarrollándose en los años y que en los pacientes, especialmente las mujeres embarazadas, puede exacerbarse la pigmentación de este nevus y pues eso también nos ayuda, pues digamos, a hacer el diagnóstico. Eso era todo, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, doctor. Muchas gracias, Diego. Diego, contame Gabriel. una cosita. Le pidieron ecografía, ¿por qué? Porque querían descartar. Ustedes pudieron ver el fondo de ojos sin ningún problema. Sí, señora, pero no se le pudo hablar toda la periferia por lo que no dilataba mucho, por lo que le dije anteriormente, que no dilató muy bien la paciente. Entonces la idea era hacer los exámenes que estuvieran totalmente, tuviéramos una certeza de que no tenía ninguna lesión intraocular. Entonces por eso le dimos la ecografía, pero el hospital no autorizó nada. Ah, bueno. Gracias, Diego. ¿Puedes continuar, Gabriel? Listo. Bueno, buenas tardes para todos. El caso que traigo es sobre un trauma de vía lagrimal en paciente pediátrico. Es un caso que se realizó con 2 servicios, por parte de oftalmopediatría con la doctora Arias y por parte de plástica ocular con la doctora Ángela Dolmech y la doctora Sánchez. Entonces, nuestra paciente nos llega el 31 de mayo. El motivo de consulta, abro comillas, la arañó un bulldog, que lo más específico es un bulldog francés. Tenemos una paciente femenina de 2 años de edad, acompañada de sus padres, quienes informan que durante la consulta que presentó un trauma palpebral bilateral y ocular secundario, un arañazo de un perro doméstico, un bulldog francés, el cual tenía un esquema de vacunación completa. Fue llevada inicialmente a Clínica Occidente, donde realiza manejo antibiótico endovenoso con ampicilina de 750 miligramos y remiten para valoración y manejo. Antecedentes de esta pacientica negativos, la agudeza visual en el ojo derecho no era valorable, y en el ojo izquierdo era fija, sigue y sostiene. La motilidad ocular, las pupilas y el fondo de ojo estaban dentro de parámetros de referencia. Aquí vemos las fotografías de la paciente de ese día. Entonces, como podemos ver en el ojito derecho, tenemos una gran equimosis y edema palpebral, se palpó el reborde orbitario, que no se encontraban alteraciones en este momento, y al elevar un poco el párpado superior sí se evidencia una laceración que abarca hasta parte del canto medial y parte del canalículo superior. Y en el ojito izquierdo vemos también una gran laceración profunda de 3 centímetros que abarca incluso parte del canto interno aproximadamente, por lo que la conducta a seguir fue una valoración por plástica ocular con los diagnósticos de trauma palpebral inferior en el ojo izquierdo y una trauma de vía lagrimal en ambos ojos. Se valoró inmediatamente por plástica ocular, donde el plan a seguir era una blefarorrafia compleja, una DC endoscópica, una plastia de canalículos lagrimales y la reconstrucción de párpados con colgajo. Y como no dijo por el momento, se le dejó cefalexina como suspensión oral, 2.5 mililitros cada 6 horas, y el cetalungüento aplicarse sobre las heridas cada 4 horas. Entonces, aquí fue el día de la operación, que se operó el día siguiente a la paciente. Aquí vemos los diferentes planos de cómo se encontraban las heridas en ese día. Y aquí vemos más específicamente la lesión en el canalículo superior, especialmente pues, se hizo la dilatación evidente del canalículo superior, y aquí vemos cuando se hizo el paso de la sonda, vemos esta laceración. Y aquí traigo unos videos de la DC endoscópica que se realizó. Entonces vamos a comenzar con este de la izquierda y voy a dejar cargando este de la derecha. Entonces vamos acá con el video de la izquierda, vemos cómo ya nos enfocamos en el canalículo superior, donde se hace la dilatación del punto, el canalículo superior del punto lagrimal. Y algo que hay que aclarar, que en el caso de los traumas de vía lagrimal con niños, pues realmente sí es muy difícil, hay que tener mucha paciencia para, sobre todo la dilatación y el paso de la sonda de Bowman. Voy a adelantar un poco.
Gabriel, entonces no hicieron dacriocistostomía, sino que no hicieron DCR, sino intubación de la vía lagrimal por vía endoscópica. Sí, ay, perdón. Sí, se hizo la intubación por vía endoscópica para determinar en primer lugar si la vía lagrimal del ojo, de ambos ojos estaba intacta. Entonces vamos acá en el ojito izquierdo, voy a poner en este punto exactamente. Aquí se ve la laceración del canalículo superior. Y voy a adelantarlo un poco más acá. Aquí vemos que ya se logra el paso de las olivas del set de Crawford. Y procedemos a la exploración endoscópica. Entonces hago una pequeña pausa acá aquí. Para distinguir un tip para distinguir la lateralidad es ubicarlo, es la orientación de los cornetes. Siempre los cornetes van a tender a expresarse hacia las zonas laterales, siendo este el septo nasal y aquí está el cornete. Aquí vemos cómo se logra evidenciar ya el paso de la oliva y parte de la sonda del set de Crawford. Y lo que nos evidencia también que la vía lagrimal también está intacta. Y lo voy a adelantar un poco más. Y aquí vamos a ver cómo se va a lograr ya el paso total de toda la sonda Crawford. Aquí vemos cómo ya se dio el paso total. Y en este video nos enfocamos también en la parte del canalículo inferior, donde finalmente también se siguen los mismos pasos. Voy a adelantarlo un poco acá. Nuevamente se hace la verificación del paso por medio de endoscopia. Vemos aquí también que está el cornete inferior, acá está el septo. Verificamos el adecuado paso de la sonda. Y finalmente se procede a realizar el paso total de la sonda de Crawford para completar la intubación de la vía lagrimal. Vemos que aquí ya se dio el siguiente paso con el canalículo inferior. Me voy a adelantar un poco más. Y aquí se realiza el ajuste de la sonda para corregir bien la intubación de la vía lagrimal. Y este es el resultado postquirúrgico inmediato. En cuanto al ojo izquierdo, a pesar del gran compromiso de la laceración y se realizaron los mismos pasos, no hubo compromiso de la vía lagrimal, por lo que se procedió a hacer la respectiva limpieza y desbridamiento y se realizó la sutura de estabilidad compleja. Se citó a control a la paciente nuevamente el 9 de junio, donde se evidencia mejoría evidente de la quimosis palpebral en el ojito derecho y también con la sutura sin signo de sobreinfección. Tampoco la paciente tenía ni epífora ni secreciones. Por lo que la conducta a seguir fue usar ficción una gota en el ojo derecho 2 veces al día por 3 días y luego una vez al día por 3 días y suspender y tras seguir su ungüento aplicar sobre todo sobre la cicatriz en el ojito izquierdo por 7 días y un control con plástico ocular en 2 meses. ¿Qué aprendizajes deja este caso? En primer lugar, que en el contexto de traumas de vía lagrimal y teniendo en cuenta el mecanismo del trauma, siempre se debe realizar un examen oftalmológico completo en todos los casos en búsqueda de lesiones asociadas. Recordar que son frecuentes las laceraciones canaliculares en el contexto de traumas de vía lagrimal, sin embargo, no es común que el mecanismo sea por arañazos de perros, suele ser más por mordeduras de estos animales. El tercero es que las laceraciones canaliculares deben repararse en un plazo
de 72 horas máximo para garantizar el mejor resultado posible, ya que tienden a estenosarse. La cirugía generalmente implica la colocación de un stent, que en este caso fue el set de Crawford, para ayudar en la posición de los bordes canaliculares, y se debe tener claridad en lo que respecta a la anatomía nasal y su relación con la vía lagrimal, dado que procedimientos como la clesistorrinotomía endoscópica o también la exploración endoscópica se llevan a cabo en estos contextos. Muchas gracias, y ese es el caso que tenía para el día de hoy. Muy bien, muy buenas cirugías, pero hay dos cosas de terminología que yo creo que debes ponerle un poco más de cuidado, que mencionaste creo que un par de veces la vía lagrimal intacta. Pues si están lacerados los canalículos son parte de la vía lagrimal, entonces no está intacta. De hecho, por eso se hizo la cirugía. Lo que estaba intacto era el saco lagrimal y el conducto lagrimonasal. Pero cuando hay ruptura, laceración de los canalículos, es que uno hace la cirugía. Y lo otro es que aquí no se hizo dacrioscistorrinostomía endoscópica. Lo que se hizo fue canalización de la vía lagrimal. Dacrioscistorrinostomía quiere decir que uno rompe la pared de la nariz para comunicar el saco con la nariz. Entonces, eso no es una dacrioscistorrinostomía endoscópica. Sino una exploración endoscópica. Es una canalización usando endoscopia de la vía lagrimal. ¿Sí? Es una intubación endoscópica de la vía lagrimal. Sí. Ayudada por endoscopia. Sí, sí, señor. Una dacrointubación por ayuda de endoscopio. Exactamente. Muchísimas gracias, Gabriel. Vale. Muy buen caso, muy bonitos los videos. Ojalá si pudieras editar el video y ponerlo los dos en uno y un poquito más cortico, para después, no sé si lo quieres presentar en otra parte, sería muy bonito reportarlo. Está muy bonito el video. Muchas gracias. Listo. Vale. Y corrija la terminología, ¿no? Listo, doctor. Vale, Gabo, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Caterine. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Caterine González, soy residente de la Javeriana y el caso que traigo para hoy lo titulo Neoplasia escamosa de la superficie ocular. Este es un paciente que valoramos en el servicio de órbita y oculoplástica masculino de 76 años que tuvo motivo de consulta presentar una carnosidad en el ojo izquierdo. Como enfermedad actual, entonces el paciente manifestaba que presentaba una lesión conjuntival en el ojo izquierdo, más o menos de 1 año de evolución, asociado a sensación de cuerpo extraño. Como antecedente relevante, refería antecedente familiar de un sedad epidermoide de la madre, no tenía antecedente de tabaquismo, inmunizaciones, presentaba la primera dosis de vacunación para COVID en febrero, no tenía ningún antecedente alérgico y patológicos presentaba diagnóstico de gota en tratamiento y antecedentes quirúrgicos, una colecistectomía. Esta es la foto clínica del paciente y el examen oftalmológico presentaba una agudeza visual mejor corregida de 20/60 en el ojo derecho y 20/80 en el ojo izquierdo, con unas pupilas con reflejo directo normal, movimientos oculares externos conservados, y a la exploración de los párpados se observaba una dermatochalasis en ambos ojos. A la biomicroscopía en el ojo derecho no presentaba ningún dato relevante y en el ojo izquierdo presentaba una hiperemia conjuntival aproximadamente más o menos de intensidad leve a moderada, con una lesión córneo-conjuntival nasal en el meridiano de las 7 hasta las 11, que más adelante lo vamos a describir mejor, con una cámara anterior amplia, no se evidenciaba células en cámara anterior, un iris sano y un cristalino que tenía una catarata NO2 NS2 y posterior, subcapsular posterior 2. La presión intraocular estaba normal y en el fondo de ojo ambos ojos presentaban una excavación de 0,4 sin ningún otro hallazgo relevante. Esta es entonces la biomicroscopía del ojo izquierdo, donde podemos ver una lesión que se localiza a nivel córneo-conjuntival, nasal, que compromete claramente la córnea, y se visualiza una lesión de aspecto de color rosado con, digamos,
de forma multilobulada, con unos bordes que están irregulares, pero que se logra de todas maneras definir la lesión o delimitarla con un vaso nutricio que podemos ver acá, y algo de pigmento localizado en la zona central. En la córnea podemos ver como un edema perilesional, y además de esto estaba vascularizada, con un compromiso más o menos del 50% o hasta más, como podemos ver acá. Se le realizó una ecografía y un OCT de segmento anterior en este mismo mes, que reportaba en la ecografía pues el compromiso a nivel de la esclera, y en el OCT de segmento anterior ya especificaban una infiltración de la lesión en esclera de aproximadamente un 15% con infiltración corneal. Entonces se hizo una impresión diagnóstica de una neoplasia escamosa de la superficie ocular, y el plan con este paciente fue realizar una biopsia excisional de la lesión conjuntival más colocación de membrana amniótica en el ojo izquierdo. Esto es para recordar la técnica que se va a realizar en este paciente, que fue no touch. Entonces recordemos rápidamente que se coloca previamente alcohol absoluto a nivel de la córnea. Para permitir la epitelectomía más controlada, se realiza un barrido del epitelio corneal hacia afuera, y luego se hace una incisión a nivel conjuntival dejando más o menos 4 milímetros libres de tumor. Asimismo se realiza a nivel de la esclera aproximadamente pues un flap donde digamos que calculemos más o menos que se deje libre de tumor a nivel pues escleral, y finalmente se hace la crioterapia en los bordes que asumimos pues con margen libre. Entonces esta es la técnica que se utilizó. Voy a adelantarlo un poquito. Aquí pues hacemos la impregnación con alcohol absoluto, luego realizamos la epitelectomía corneal. Posteriormente, pues se logra delimitar dejando los bordes libres aproximadamente 4 milímetros. Como vimos, era una lesión bastante extensa. Se hizo casi que 360. Y aquí se realizó ya la extirpación de la lesión. Previamente, pues se coloca la mitomicina. Y aquí vamos a adelantarlo un poco. Se realiza la crioterapia en los márgenes de la conjuntiva, y finalmente se coloca la membrana amniótica. Adicional a esto, por la extensión o el compromiso mayor de la lesión y el riesgo de deficiencia limbar, se hizo en este paciente también trasplante de células limbares. Acá un poco para, con este esquema, recordar rápidamente la técnica que se realiza del ojo donador, y que finalmente pues digamos que se expanden los fragmentos, que aproximadamente el fragmento es más o menos de 2 por 2, y se trata de hacer otros fragmentos más pequeños, aproximadamente 10, y se difunden sobre la membrana amniótica. Entonces aquí están las fotos del trasplante de células limbares, y este es el posoperatorio del paciente en la primera semana. El paciente tenía previamente un conformador anular del ojo izquierdo, y vemos que en el posoperatorio a la semana, entonces el paciente presenta un plegamiento de la membrana amniótica que se recoge aproximadamente como hacia la parte nasal del ojo, y vemos cómo está desprovista la zona temporal. Adicional a eso, pues vemos una hiperemia conjuntival bastante marcada. Sin embargo, se hace recolocación de la membrana amniótica, se dejan unos puntos a nivel conjuntival, temporal e inferiores, y aquí podemos ver que ya se retiran pues este punto que se había colocado más o menos a nivel central y temporal un poco. Y el reporte entonces histopatológico de este paciente fue de una neoplasia intraepitelial conjuntival de alto grado, NIC3, carcinoma in situ. Adicional a esto, el paciente tenía otras lesiones en tórax y en párpado inferior, por lo cual pues se reportaron estas lesiones como vemos acá. Y entonces el plan con este paciente fue iniciar interferón por 3 a 4 meses,
y hacer un seguimiento estrecho de la lesión y adicional a esto pues los lubricantes tópicos sin conservantes. La biopsia se realizó el 8 de marzo aproximadamente y se decidió iniciar interferón el 24 de marzo. Otra cosa importante que se me olvidó mencionarles es que el paciente, esta lesión estaba asociada a un papiloma escamoso con lesión en borde quirúrgico temporal, es decir, que había presentado bordes positivos en una zona temporal y por eso se decidió hacer el tratamiento adyuvante con interferón más o menos de 3 a 4 meses. Entonces, esta es la lesión antes o inicialmente como la mostramos y esta es la lesión ya después de la cirugía. Perdón, la lesión no, la biomicroscopía. Entonces, el control a las 2 semanas podemos ver que se presenta una lesión más o menos con características gelatinosas ya vascularizada aproximadamente en el meridiano desde la 1 hasta las 3 y el plan con este paciente entonces es poder colocar antiangiogénico subconjuntival para tratar de disminuir esta vascularización de la lesión y continuar con el tratamiento antitumoral con interferón. Adicional a esto, pues también se debe realizar, y esto es muy importante, en los pacientes que se utilizan mitomicina, porque vamos a ver más adelante que también estaba en tratamiento con mitomicina tópico, visualizar que la vía lagrimal esté permeable, como en este caso. Y entonces este es el último control que fue hace 2 semanas, donde el paciente lleva con tratamiento con interferón en el ojo izquierdo como adyuvante que inició aproximadamente el 24 de marzo y se coloca una dosis de 1 gota 4 veces al día. Hasta el momento lleva más o menos 2.5 meses de tratamiento asociado a mitomicina al 0.04% que inició en abril, 1 gota 4 veces al día por semana con interrupción semanal y está en su segundo ciclo. El paciente debía haber consultado el primero, que fue el lunes, este lunes, pero pues no asistió, por eso no les puedo colocar las fotos actuales. Y en cuanto a aprendizajes de este caso, entonces es importante recordar que la excisión quirúrgica es el tratamiento de elección para la neoplasia escamosa de la superficie ocular. Sin embargo, no siempre este tipo de lesiones son manejadas con excisión simple y debido a la alta recurrencia que presentan después de la cirugía, es necesario utilizar quimioterapia como adyuvante, que es una alternativa bastante eficaz en este tratamiento y que se recomienda utilizarla después de la cirugía para poder disminuir la lesión y prevenir otras recurrencias. Dentro de estas, pues como ya lo vimos, está el interferón, ya sea tópico o subconjuntival, y la mitomicina C tópica, además pues que por supuesto la crioterapia. El tratamiento tópico en estos pacientes de manera adyuvante en el posoperatorio tiene como objetivo principal reducir la tasa de recurrencia. Y en casos de resecciones con márgenes positivos, como fue el caso de este paciente, el uso tópico de interferón durante 2 meses, en este caso lo íbamos a llevar a 4 meses, o lo vamos a llevar a 4 meses, disminuye el riesgo de recidiva a cifras casi iguales a márgenes negativos. Y por último, el tratamiento coadyuvante generalmente se realiza o está indicado en aquellos casos, sobre todo con alto riesgo de recurrencia. ¿Y qué es alto riesgo de recurrencia? Que el paciente presente márgenes quirúrgicos positivos, repito, como fue en este paciente, recurrencia previa o que tenga una localización de alto riesgo, como es el compromiso conjuntival tarsal. Este es un esquema para dejarles acá o recordarles las opciones de tratamiento en estos pacientes con terapia adyuvante, como es el interferón, el 5-FU y la mitomicina, con la dosis y sus efectos secundarios en cada uno de ellos. Y está descrito que las dosis a 1 millón de unidades internacionales por ml, que fue la dosis que estamos utilizando en este paciente, de 2 a 4 meses, permiten una eficacia casi igual a una dosis de 3 millones de unidades internacionales por ml. Y este es el caso. Muchas gracias. Bien, muy buen caso. Gracias. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias, Caterine, por compartirnos su experiencia en esos sitios, en ese sitio. Gracias. Kate, una pregunta, ¿y no pensaron en primero hacerle, no sé, 5FU o algunos otros y después si no tenía una reducción, si llevaba cirugía? No, pues como vimos la lesión era bastante grande
Entonces, Por digamos, eso, para hacerle como una reducción y después ahí sí llevarlo como a cirugía. ok, no, pues como coloqué en los aprendizajes, digamos que la elección es la resección, eh, pero en este caso pues decidieron llevarlo a cirugía inicialmente, obviamente cubriendo las complicaciones posibles. Una de las principales que fue pues la deficiencia limbar, que también decidieron pues hacerle trasplante, pero no, ellos decidieron dejarlo con resección pues quirúrgica, excisión, y luego sí utilizar el interferón, sobre todo porque bueno, una cosa adicional fue que salieron los bordes positivos a nivel temporal, pero pues igual si no hubieran salido, de todas maneras, como dice la Lo literatura, cubren. lo hubieran asociado, exacto, con interferón. Ujú. Ah, bueno. Hubiera podido ser también Gracias. con 5FU, pero pues igual acá hay la posibilidad de utilizar interferón, que es como, digamos, lo último que han descrito pues como terapia coadyuvante. Eso mismo iba a preguntar yo porque aquí en Colombia creo que estábamos sin interferón, ¿no? Sí, Tú estás en México, ¿cierto? sí, Allá doctor. sí lo están. Ah, ya. Sí, Porque el manejo fue un poquito diferente al que nos tiene acostumbrado la doctora Alarcón, ¿no? Me imagino que es por lo que no contamos con interferón y ella está usando más 5F1 porque aquí no tenemos interferón en este momento. Y sí, otra cosa que me llamó la atención es, pues lo que yo tenía entendido es que no es necesario, me imagino que la experiencia de allá, y seguramente así debe ser, es el uso simultáneo de la mitomicina con el interferón. Eso me llamó la atención, ¿no? Que son dos sí, lo terapias conjuntas, asociaron, ¿no? está con ambos. Yo supongo que fue por los bordes positivos también, pero generalmente pues es uno o el otro. Pero sí, Doc, lo decidieron pues asociar a ambos. Creo que la mitomicina un poco menos y sí van a llevar a 4 meses con interferón. Muchas gracias, muy buen caso. Gracias, doctor. El interferón tiene menos efectos adversos, ¿cierto? Exacto. Ujú. Es por eso. Bueno, muchas gracias, Katy. Muy Bueno, buen caso. justo. Muy buen documentado. Gracias. Listo, por hoy terminamos la sesión de casos. Este era el último caso.